Bueno, buenos días chicos. En este video lo que quiero hacer es un resumen de los temas que hemos venido viendo hasta el momento, ¿sí? Nosotros estuvimos trabajando desde el inicio de las clases con cuentos, ¿sí? Entonces, nosotros en clase el primer cuento que leímos fue Continuidad de los Parques. ¿Estamos? Este cuento Continuidad de los Parques, ¿sí?, pertenece a lo que se llaman los cuentos fantásticos, o los cuentos que están dentro del género fantástico. Voy a explicar primero, ¿sí?, el cuento fantástico. Este cuento fantástico se caracteriza, ¿sí?, por generar justamente incertidumbre en el lector o duda. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando nosotros leemos un cuento fantástico, dudamos, no sabemos si lo que le está pasando al personaje está en su realidad o lo que le está pasando al personaje está en un sueño, está en la ficción, lo está imaginando, ¿sí? Entonces, por eso que el lector siempre duda y no sabe si lo que pasa es real o lo que pasa es mentira. Estas historias, ¿sí?, del cuento fantástico transcurren en un mundo similar al nuestro. Pero ¿qué pasa? De pronto, esa historia que puede ser similar a la nuestra es interrumpida por un hecho extraño, por un suceso extraño. ¿Cómo sucede en Continuidad de los Parques? El personaje, ¿sí?, es un personaje común y corriente, dueño de una finca, que llega a su casa después de un viaje en tren, se sienta en un sillón verde y se pone a leer una novela. De pronto es absorbido por la novela, es decir, se mete tanto adentro de la novela que termina siendo un personaje de la novela. Entonces nosotros los lectores dudamos. ¿Por qué dudamos? Y porque no sabemos si el personaje está viviendo en su realidad, ¿sí?, y la mujer lo está engañando y el amante lo quiere matar, o si él está tan metido dentro de la novela que está pensando que eso que está leyendo le está pasando en realidad. Entonces, por eso nosotros dudamos y podemos darle a esta historia una explicación racional, es decir, a través de la razón, o le podemos dar una explicación sobrenatural. Si nosotros a este cuento que leímos Continuidad de los Parques le damos una explicación racional, podemos decir que él está contando su propia realidad o está viviendo su propia realidad. Pero pensándolo desde el lado de una explicación sobrenatural, decimos que él se transformó en un personaje de la novela. Y eso no le sucede a nadie que pueda leer un cuento o que pueda leer una novela. Por eso hablamos de una explicación irracional o sobrenatural. Los personajes de estos cuentos son personajes similares a la realidad, pero hay algunos personajes que pueden sufrir transformaciones. Por ejemplo, de día ser bueno y de noche ser malo. De día ser un médico y de noche ese mismo personaje se transforma en un monstruo. Por eso es que el tema que toca la literatura fantástica puede ser el doble, estos personajes que es uno solo, pero actúan como dos, ¿sí? Entonces, supónganse, a la mañana es médico, a la noche es un monstruo, ¿sí? De día es un estudiante y a la noche es un lobo, ¿sí? O el otro tema es que se altera el espacio y el tiempo. ¿Qué quiere decir? Supongamos que el personaje en Continuidad de los Parques se sienta a leer la novela, cierra los ojos y cuando los abre se encuentra en un desierto en el año 1500. Entonces ahí se transformó, se alteró el espacio y el tiempo. O pueden aparecer fantasmas en los cuentos fantásticos, o lo que le sucede al personaje de Continuidad de los Parques, ¿sí?, esto de estar en la realidad y al mismo tiempo estar en la ficción. Ahora voy a explicar lo que son los cuentos realistas. En los cuentos realistas se caracteriza por tener justamente verosimilitud. ¿Qué significa la palabra verosimilitud? Que es similar a la realidad. Y después tienen objetividad. ¿Por qué objetividad? Porque no se da opinión en los cuentos realistas. Otra de las características es la descripción, ¿sí? Se describen mucho los personajes, se los caracteriza,
y se describe mucho el lugar donde suceden las acciones o la historia, ¿sí? Se hacen denuncias sociales, es decir, el autor, ¿sí?, denuncia, ¿sí?, cuestiones de la sociedad, por ejemplo, los maltratos, ¿sí?, a los niños, la explotación infantil, el trabajo infantil, la explotación del rico al pobre, ¿sí? Y se hace un testimonio de la sociedad. Las historias, dice, son productos de la observación. ¿Por qué de la observación? Porque el autor, ¿qué hace? Observa la sociedad en donde vive y luego cuenta a partir de eso que observó una historia, imagina una historia, crea, inventa una historia a partir de lo que vio. Entonces, por eso dice que es como un documento de la realidad. Los personajes son comunes y corrientes, campesinos, gente de la ciudad, del barrio. El médico puede ser un niño, un alumno, un docente, un estudiante, ¿sí? Y los temas que tratan los cuentos realistas son temas que tienen que ver con conflictos, con problemas de la sociedad. Entonces va a estar el suicidio, los conflictos sociales como las guerras, los problemas económicos, la diferencia de las clases sociales. Nosotros leímos en las clases virtuales de cuento realista un cuento de Guy de Maupassant que se llama Un drama verdadero. Este cuento que contaba la historia de dos muchachos que viven en el campo, que se enamoran de la misma chica y que el hermano menor mata al hermano mayor para casarse con su novia. Luego de 20 años, y que la familia tuvo 3 hijas, una de sus hijas se casa con el juez que había llevado a cabo, ¿sí?, justamente el tema del asesinato del hermano mayor. Había investigado el tema del asesinato mayor, pero nunca habían podido descubrir quién era el asesino, hasta que en el día del casamiento, ¿sí?, de la hija del hermano menor, esta hija se casa con un hijo del juez. Entonces, cuando el juez lo escucha al hermano menor tararear una canción, recuerda las coplas que estaban pegadas en la escopeta y ahí se da cuenta que el hermano menor había matado al hermano mayor para quedarse con su novia.